Vean conmigo Hechos 27, por favor. Voy a leer nada más unos cuantos versículos de todo este capítulo 27. La historia no está completa a menos que se lea todo el capítulo, pero pues no vamos a hacer esto en esta noche. Vamos a correr con el mensaje y darles la verdad que está aquí. Creo que nos ayudaría esta noche. Dice el versículo 7, nomás permanezcan sentados, síganme con su vista. Dice la Biblia así: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegando a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que ya llaman Buenos Puertos, cerca de cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí vamos a dejarlo por ahorita. La historia nos cuenta que Pablo va como prisionero a Roma y comienza en el barco como el prisionero y termina como el capitán. No era su consejo, pero todo lo que estaba sucediendo por voluntad de Dios. Y en esta historia, tantas predicaciones que hemos escuchado a través de los años, hay tanta tela que cortar, como dicen, en esta historia, de tantas diferentes perspectivas. Pero a mí sobresale algo que nos ayudaría a nosotros como cristianos, especialmente en los días en que estamos viviendo, con las tempestades que estamos enfrentando, las olas que estamos enfrentando de diferentes doctrinas y ataques, diferentes pruebas y luchas. Aunque las luchas y las pruebas siempre han sido igual a través de los tiempos, más que nunca, hermanos, estamos enfrentando una batalla, una lucha. Pablo estaba con estos 276 hombres sobre esta nave. Y Dios le dijo: ninguno de estos hombres puede abandonar. Todos tienen que llegar. Nadie puede brincarse. Todos tienen que permanecer. Y cuando ya enfrentados con la desesperanza, Pablo tiene un encuentro con el Señor y les amonesta a estos hombres y les dice: tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y les afirma que el ángel del Dios ya le había hablado a él. Y en ese momento, cuando ya llegan al punto donde saben que está posible, ahí está la tierra y pueden llegar a salvos, los hombres de la nave y Pablo tiran 4 anclas. En el versículo 29 dice: temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. No habían comido, estaban hambrientos, desesperados, muchos querían abandonar la nave, estaban pensando que todos iban a perecer. Y me gusta la frase que encontramos en el versículo 7, cuando dice: a duras penas. Yo quiero hablarles esta noche sobre el tema cuando a duras penas. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Háblanos, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a transmitir esta verdad que creo que nos ayudaría, Señor, cuando enfrentados por tempestades en nuestra vida, saber qué hacer y qué es importante hacer. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Visita con nosotros como lo has hecho hasta ahorita. Una vez más, Señor, háblanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. La historia ha cambiado. Pablo no está al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ahora es un prisionero que está en un barco y va rumbo hacia Roma. La última parada de su vida terrenal, de su ministerio. Pero las pruebas no han terminado todavía. En todo caso, han cambiado el lugar. Ahora surgen en el mar.
ahora en el barco como prisionero, pero pronto se convertiría en el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados en pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, Él les invita a calmarse y tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que el Señor también se había embarcado con ellos. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas de la vida. Hay muchas formas de enfrentar las tempestades, los vientos fuertes que vienen hacia nuestras iglesias y hacia nuestros ministerios y hacia nuestras familias. Para que el barco se haya calmado en la tormenta y todos fueran salvos, era necesario soltar esas 4 anclas. Alegóricamente me gustaría hablarles a ustedes en esta noche sobre las 4 anclas que cada seguidor de Jesucristo debería tener en su vida. Cada creyente, enfrentando todas las tormentas que nos afrentan, nos atacan, debe tener estas 4 anclas. Muchas veces en la vida se van a esconder las estrellas. Muchas veces en la vida vamos a encontrarnos en momentos desesperantes, donde otros que están con nosotros quieren abandonar lo que un día estaban seguros de hacer. Vamos a ver colegas y siervos de Dios que un día se paraban por la verdad y ahora están pensando abandonar esa postura. Vamos a enfrentar decepciones y desánimos, hambres, persecución, dificultades. Vamos a enfrentar estas luchas que vienen y muchas veces nos vamos a encontrar a duras penas, a duras penas. Nadie prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. Nadie dijo que todo iba a ser color de rosa. Más que nunca en nuestros días, querido hermano y hermana, estamos enfrentando batallas y luchas y ataques doctrinales. El Señor Jesucristo dijo que en los postreros días, hermanos, cuando llegue el fin, muchos, el amor de muchos, dice, se enfriará. Muchos se apostarán. Hermanos, no es de sorpresa los ataques que están viniendo hacia nosotros, hacia la fe bautista fundamental. No es de sorpresa de oír de personas que antes creían de una cierta manera, que salieron de nuestras escuelas y de nuestros colegios e institutos. Se les enseñó, se les dirigió, era claro lo que creíamos. Ahora están siguiendo los diferentes vientos y están abandonando ese lugar. Y no es que ellos están en lo cierto, no es que hay que averiguar si están en la verdad. Mi hermano, Dios no ha cambiado y Dios no va a cambiar. Y tenemos que permanecer fiel en lo que se nos ha enseñado, más que nunca, mi hermano, con mucho cuidado. Más que nunca. ¿Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron cuidar de los hombres, del pánico en cual estaban? Eran marineros, eran hombres de experiencia. Sin embargo, nadie podía sostenerse, nadie podía aguantar y tolerar la prueba que había venido a ellos. Los hombres marineros pensaban morir. Y para que el hombre marinero pensara eso, es que la tormenta no era cualquier tormenta. Ellos estaban seguros que tenían que abandonar la nave y cada quien por sí mismo. Cada quien soltaron los prisioneros. Cada quien tenemos que hacer lo que sea necesario, pero gloria a Dios por el hombre de Dios que se paró firme. Gloria a Dios por un hombre que creyó en contra lo que estaba sucediendo. Gloria a Dios por un hombre que se paró y dijo: no, nadie se salga de esta nave. Todos tenemos que permanecer, porque si permanecemos fiel, vamos a llegar a salvos todos. Y precisamente eso es lo que sucedió. Por la fe de un hombre, todos fueron salvos. Por la fe de un hombre, todos los hombres y todos los que estaban sobre esa nave llegaron a ver un día más, hermanos. Y gloria a Dios, porque Pablo ya sabía. Ahora,
Pablo ya le habían dicho, el Espíritu Santo le había guiado, le habían instruido que tenía que llegar a Roma. Pablo ya sabía, pero enfrentados por la tormenta, cualquiera de nosotros somos pretensos, hermanos. Somos fáciles de titubear y quizás de entrar un poco de temor. Los mejores cristianos, hermanos, mejores que usted y yo, en momentos de desesperación, de dificultades, de desalientos, de desánimos, de traiciones, de quebrantos, de heridas y todo lo que podemos añadir ahí, mejores cristianos que usted y yo han querido tirar la toalla, han querido desertar, han querido abandonar su ministerio, han querido correr de sus problemas, han querido considerar mejor qué estamos haciendo, mejor corremos, mejor abandonamos. Tantos años en la iglesia, tantos años diciendo que queremos esto, pero mira cómo nos está yendo, mira cómo nos salieron los hijos, mira nuestro matrimonio, mira la iglesia, mira aquel pastor que cayó, mira aquellos líderes que antes creían esto. Y mi hermano, es fácil bajo la tormenta de las circunstancias de los días de hoy que pensar mejor abandonar la nave. Pero estos hombres, en el preciso momento, cuando a duras penas, lanzaron las 4 anclas. Yo quiero compartir cuáles eran esas 4 anclas que yo creo que podríamos alegóricamente aplicarlo a nosotros. La primera ancla es la ancla de la oración. En el versículo 21, por favor, quiero que vean ahí rápidamente. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Oh, la diferencia, esa ancla de la oración. Esta noche, dijo, ha estado conmigo el ángel de Dios. Había algo que trascendía las circunstancias, que liberaban a Pablo de las cadenas, y eso era una vida anclada de oración. Caminaba con Dios. La oración era parte vital de la experiencia de todo cristiano, y debe ser así, hermanos. Dios construye nuestra fe a través de la oración. En los momentos más cruciales de la vida, en la Biblia, los hombres y las mujeres oraban. Esther oraba, Nehemías oraba, David oraba, Gedeón oraba, Noé oraba, Abraham oraba, Moisés oraba, y tantos otros en los momentos más tenebrosos de sus vidas, en los momentos más difíciles, los encontrábamos orando. Nuestro Salvador, en la lucha más intensa que tuvo sobre esta tierra, cuando luchaba contra el hombre, el hombre natural, que él era 100% hombre y 100% Dios. Oh, había vencido a Satanás, había vencido las tentaciones de este mundo, pero le esperaba la afrenta más difícil. El hombre que decía, no quería pasar por esa copa amarga, no quería, pero gloria a Dios que nuestro Salvador dijo: que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Oh, lo hizo en oración. Lo hizo en oración. Querido hermano, todo problema de nuestras vidas es un problema de falta de oración. Hemos dejado de ser esos cristianos de oración. Es los cultos menos asistidos, es el culto de oración. Las reuniones de oración, todos los grandes avivamientos, mi hermano, usted puede trazarlos a un grupo de oración, a cristianos orando, a cristianas orando. Grandes avivamientos comenzaron con 2 o 3 ancianitas agarrándose el trono de la gracia, buscando avivamiento y el poder de Dios sobre el hombre de Dios. Pero tristemente nuestra nave se hunde. Nuestros ministerios se están hundiendo. Nuestras vidas sentimos que perdemos contra las afrentas y tempestades de la vida, porque simple y sencillamente hemos dejado de orar. Las pruebas que vienen a nuestras vidas, que nos llevan a conocer realmente qué tanto conocemos y confiamos en nuestro Dios.
Son en medio de esas tormentas que es necesario soltar las anclas de la oración. Las que mantendrán a todos en la nave salvos. ¿Sabe lo que necesitamos, querido hermano? Más que nunca es la oración. Recuerdo la historia de un padre pastor que tenía problemas con sus hijos y ya no sabía qué hacer con ellos. Estaban mal, viviendo mal, y era un mal testimonio, y la gente de la iglesia estaba quejándose y hablando con él, y él lo sabía, y su esposa lo sabían, y ya habían regañado, los habían mandado a diferentes lugares, los habían orado con ellos, los habían disciplinado, pero no cambiaban, y el pastor frustrado ya no más sabía qué hacer. Y le dijo a su esposa: por las siguientes noches, no sé cuánto, voy a ayunar. En vez de comer con ustedes, voy a ir yo arriba al cuarto a orar mientras ustedes comen. Y comenzó la primera noche y fue el pastor papá arriba a orar, y los hijos llegaron a la mesa y a comer, y ni cuenta se dieron que papá estaba ahí. Nadie preguntó por él. El asiento de él quedó vacío. La siguiente noche llegó y una vez más llegaron a la mesa y papá no estaba. La más jovencita preguntó: ¿y papá? ¿Mamá? Oh, papi está arriba orando, ayunando. Los demás como que si no dijeron nada. La tercera, cuarta noche, ahora ya están preguntando los mayores: mami, ¿no va a venir papi a comer con nosotros? No, es que está ayunando y orando por ustedes. Y poco a poquito se miraba la actitud de ellos cambiar, porque ya ni sentían ganas de estar en la mesa. Comenzó a notar la mamá que ya ni terminaban de comer su comida y se levantaban tristes de la mesa. Pasaron varios días y el papá arriba orando y ayunando mientras los hijos iban a comer con la esposa. Bueno, de pronto sucedió que ya para el octavo, noveno día llegó la noche donde iban a comer, pero nadie llegó a la mesa. Y de repente, mientras papá estaba arriba orando, suplicando a Dios: Señor, ya no sé qué hacer, he perdido el corazón de mis hijos, he fallado mi ministerio principal, ya no sé qué hacer, quizás tengo que renunciar, quizás tengo que dejar el ministerio. Estaba hablando con Dios noche tras noche, ayunando y orando, agarrándose del trono de la gracia de Dios. De repente escuchó: papi, todos los hijos habían subido al cuarto, y papi, por favor, ven a comer con nosotros. Ven, papi, entendemos ahora, nos vamos a poner bien con Dios, vamos a cambiar nuestra actitud. Es cierto, papi, perdónanos lo que Él no pudo hacer en regaños y conferencias y campamentos y predicaciones y exhortaciones y crítica y todo lo demás. Mi hermano, la oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho, mi hermano. Oh, que la noche se hizo larga. ¿Se ha sentido así usted? Como que a veces la noche se alarga en su vida. Como que el sol se ha ocultado de nosotros y solo está la tormenta. Es la oración, a recordarnos que no estamos ahí solos, que nos ayuda a atravesar las tormentas de la vida. Pablo dijo en la cárcel, a punto de ser decapitado: nadie más estuvo a mi lado, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me libró. Oh, querido hermano, es tiempo de regresar a orar. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 que no tenéis porque no pedís. No, nuestras guerras ni nuestras luchas más grandes vienen a raíz de una vida falta de oración. Falta de oración. No oramos como familia, no oramos como hijos, como siervos, como cristianos, como obreros. Semana tras semana nos paramos atrás de una clase dominical, arriba de una ruta en un bus, sin orar. Mientras la nave se va hundiendo, hijos menos enamorados de Dios, más y más como el mundo parecen. Y los padres ven que la tormenta está ahí y que el nave se hunde, y qué vamos a hacer, y hay que tratar esto y hay que intentar lo otro, pero lo que es necesario es anclarnos en la oración. Número 2, la ancla de la palabra de Dios. Versículo 24, por favor, note conmigo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Y note, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como que se me ha dicho. Dice, yo confío en Dios porque Él me ha dicho. Hay algo que queda muy claro en este viaje: el que tiene el control final de todo es Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues como había testificado en Jerusalén, así era necesario que también testificara en Roma. Entonces Pablo sabía que se cumpliría el propósito de Dios. Oh, qué bendición es el cristiano que se agarra de la palabra de Dios, que se ancla en la palabra de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, nadie o nada lo puede alterar. Oh, hermanos, en Mateo 24:35 dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vayan a segunda de Pedro, por favor, ya que algunos están durmiendo. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, por favor. A que despierte un poquito, amén. Segunda de Pedro, por favor. Yo no sé cómo alguien puede dormir en el frío, pero bueno. Segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 19. Tenemos también, escuche, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Hebreos 4:12 dice la Biblia claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Escúcheme, querido hermano, es sorprendente ver tantos cristianos que están agarrando malas filosofías humanísticas y siguiendo diferentes doctrinas y enseñanzas. Hermanos, es impresionante ver cristianos que supuestamente son cristianos, que un día se paraban creyendo algo y ahora están poniéndose, afilándose con el movimiento de woke, de cómo están creyendo este mundo. Jovencitas y jóvenes en nuestras iglesias defendiendo esos movimientos, parándose y proclamando que ellos están de acuerdo con el aborto, que ellos están de acuerdo que la mujer tiene derechos, que ellos están de acuerdo que si alguien puede que nazca hombre, pero a lo mejor realmente es mujer, y tonterías. Y uno dice: pero entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con lo que Dios ha dicho? ¿Qué hacemos con lo que decimos creer? Mi hermano, no podemos olvidar la ancla de la palabra de Dios. Tantas iglesias que se están desviando. ¿Sabe por qué, querido pastor? Con todo respeto y atención debido, pero lo que arreglaría muchas de nuestras iglesias es que regresáramos una vez más a bajar esa ancla de la palabra de Dios en la iglesia. En vez de querer ser policía de la iglesia, predique la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica, redarguye, exhorta, insiste a tiempo y fuera de tiempo, porque es la palabra de Dios que Dios ha escogido la locura de la predicación. Oh, la ancla de Dios, hermano. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, Mateo 7:24. Conocemos la historia de aquellos dos hombres, el hombre necio y el hombre sabio. El hombre necio edificó sobre la arena, el hombre sabio edificó sobre la roca. Cuando los vientos vinieron y los ríos golpearon con ímpetu, el que no edificó sobre la palabra de Dios, su casa fue arruinada grandemente. Querido hermano, escúcheme. Es necesario arraigarnos en la palabra de Dios. No hay algo más vulnerable, algo más peligroso de ser cristiano wishy-washy, superficiales.
que no conocemos la sana doctrina de la palabra de Dios, que viene cualquier testigo de Jehová y nos hace como quiere. Viene un mormón y casi nos convence. Viene cualquier predicador loco en YouTube o lo que sea, Facebook, nos habla con elocuencia y esto y lo otro, y ya estamos hasta babeando viéndolos. Este es mi favorito. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios habla de cristianos que cuando predicaba Pablo en Creta y predicaba en estos lugares de Grecia, dice que escudriñaban la palabra de Dios, escudriñaban, estudiaban, conocían lo que creían, mi hermano. ¿Que no cantamos con los niños? No cantamos ese canto con los niños, ¿verdad? Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de Él. Y Él es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama, el pastor me dice así. ¿Verdad que no dice eso? La Biblia dice así. Oh, hermano, ¿cuándo vamos a entender que Dios nos ha dado un fundamento firme, una ancla, hermano, que puede sostener cualquier tormenta, cualquier prueba, cualquier problema? La palabra de Dios es nuestro amparo, es lo que debe de alumbrar nuestro camino. Lumbrera su palabra, es a nuestro camino, mi hermano. Tenemos que regresar a la lectura bíblica, la ancla. Oh, la palabra de Dios puede arreglar muchas cosas en nuestra vida. Número 3, rápido, es la ancla de la iglesia. Versículo 31, por favor, dice la palabra de Dios ahí. Dice el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Oh, hermanos, Pablo les dijo esto, escúcheme. Tenemos que mantenernos congregados. Tenemos que mantenernos como uno. Nadie, Dios dijo, la condición es que debemos de permanecer juntos. ¿Sabe que la eclesía es un cuerpo llamado afuera del mundo? Que debemos ser separados y apartados para Él. Somos peregrinos en este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo, mi hermano. El mundo no debe entrar a nuestras iglesias. La iglesia debe ir al mundo y predicar la verdad. Oh, qué importante es la congregación, qué importante es el reunirnos en su nombre, qué importante es la iglesia en la vida cristiana, hermanos. Llega a ser una ancla para el cristiano. Pablo les dijo a los hombres: no podemos abandonar esta nave. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento. El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a todos los pasajeros en vida. Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras. Dijo: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Oh, Pablo, como el nuevo capitán del barco, ahora ha dado un golpe de autoridad. Él sabe la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. Y no estoy diciendo que la iglesia es un barco o alguna nave, pero lo que sí estoy hablando es que somos un cuerpo en el Señor, llamados por Cristo, salvos por gracia, mi hermano. Y si usted está en una iglesia, Dios lo puso ahí. No abandone su lugar, mi hermano, permanezca ahí. Dios le dio un pastor y los pastores son un regalo de Dios a la congregación. Quédese ahí, mi hermano, no abandone la nave, permanezca fiel en su iglesia. Sea fiel a los servicios, sea fiel a las juntas de oración, sea fiel en apoyar y aportar por la obra de Dios. Oh, Él sabe la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho. La tendencia de muchos creyentes es huir antes del primer problema. Cuando hay problemas en la iglesia, la gente pretende mejor huir, pensando que los problemas no van a estar en la otra iglesia, pero los problemas están en todos los lugares.
Lo que Dios puede hacer y lo que podría hacer con una iglesia que permaneciera fiel, con una congregación que determinara: nosotros no nos movemos de aquí, esta es nuestra iglesia y aquí vamos a ser fiel, vamos a trabajar, vamos a apoyar, vamos a amar esta iglesia porque aquí Dios nos trajo. Pero no podemos dejar la cobertura de la iglesia de Dios. La tormenta continuará hasta que se disminuye su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la institución escogida por Dios durante esta dispensación para la salvación de las almas, para la edificación de su pueblo. Ha sido comprada con un precio muy alto, la sangre de Cristo Jesús. Y Dios promete un día venir por su iglesia. Llamamos eso el arrebatamiento que está en la escritura. Cristo viene por la iglesia. La Biblia dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios promete rescatarnos y Él es la primicia de todos los frutos, que no va a sufrir ninguna condenación nuestro Salvador, y nosotros juntamente con Él, mi hermano. Y no sé dónde agarraron esta locura de que no existe el arrebatamiento. Está en todas partes de la palabra de Dios. Está en la historia de Noé y su familia. Cuando vino la gran dificultad, vino la gran diluvio, el Señor rescató a los suyos de esa tempestad. Y bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, versículo que conocemos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día que se acerca. Era importante que todos permanecieran juntos en el barco. Todos eran importantes. Así cada miembro de la iglesia es bien importante, según el libro de Hechos nos afirma eso, y Corintios. Cada miembro es importante. La habilidad más grande de la iglesia de Cristo es el cristiano que no es fiel en apoyar y asistir a los servicios de la iglesia. Nuestra iglesia y nuestras iglesias solo son tan fuertes como el cristiano más débil. Y mi hermano, mucho podemos quejarnos y decir qué está pasando y por qué Dios no manda la bendición y dónde está el avivamiento, pero el avivamiento comienza en cada corazón. Que cada joven aquí, qué diferencia fuera si cada jovencito que se prendiera en fuego y comenzara a venir a los servicios, antes de los servicios, un sábado en la noche, y venir a orar con el permiso del pastor, y venir a orar por las bancas de la iglesia, orar por los salones de comunicar, por los autobuses, y decir: Señor, por favor, manda avivamiento en nuestra iglesia, y orar por el púlpito y el pastor que va a predicar. Señor, unge a nuestro pastor con aceite fresco, dale el poder de Dios. Señor, haz algo grande, llena este lugar, Señor. Pero hermano, no se toma muchos, solo Dios está buscando a alguien que crea, alguien que ore, alguien que se pare en la palabra de Dios, alguien que sea fiel a su iglesia. Es todo. El avivamiento en cada iglesia puede comenzar con una persona. Con una persona. Termino con esto: la ancla del Espíritu Santo. Versículo 13 dice la Biblia: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Como que el Espíritu Santo estaba dirigiendo todo este asunto. Soplando una brisa del sur. Humanísticamente podríamos decir, bueno, la madre naturaleza, pero no, era Dios. Era Dios. No hay tormenta tan grande, hermanos, que Dios no pueda ayudarnos en eso. Dios, hermanos, es el alfarero, nosotros el barro. Era Dios guiando a Pablo a través de su Espíritu Santo para hacer su voluntad. Así como Dios levantó una hambre en aquellas tierras ajenas donde moraba el hijo pródigo entre los cerdos, para hacerle regresar a su padre. El Espíritu Santo de Dios nos guía a veces a través de pruebas y tempestades, como quien tiene control del timón de nuestras vidas para conducirnos hacia su voluntad. Si hay una ancla importante, es la ancla del poder y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto, pero nuestra carne es débil, dice la Biblia. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. La batalla es una realidad y la lucha es cierta. Pero Romanos 8:28 nos afirma, dice: todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, mi hermano.
pero para aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Escuche, la necesidad más grande de nuestras vidas es que el Espíritu de Dios tome control de nuestras familias y nuestros matrimonios, de nuestros hijos y de nuestras finanzas. Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Así como echaron las cosas, escuche, así como echaron las cosas que les era peso sobre el barco, así el Espíritu Santo anhela que saquemos cosas de nuestras vidas que nos están hundiendo. Él desea que estemos limpios de toda injusticia para poder hacer lo que Él desea hacer en nosotros y con nosotros. Él es Dios en nosotros, el Consolador. Él nos anhela celosamente, dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios capítulo 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo comienza en el momento de dejar que el Espíritu Santo tenga su manera en nuestras vidas. El presidente Andrew Wilson, antes de ser presidente, un día entró a una barbería. Estaban cortando pelo. Y entró y los hombres estaban hablando malas palabras. Estaban suciamente hablando esto y hablando lo otro. Y él estaba ahí poniendo atención. Estaban criticando al gobierno, criticando a los rusos y todo eso y los comunistas. Y estaban hablando un montón de cochinadas. Dice que cuando él estaba ahí esperando su turno, todavía nadie lo conocía por quién iba a ser. Pero dice, de repente entró un hombre. Dice, cuando entró ese hombre, todos se callaron. Todos dejaron de decir malas palabras. Todos dejaron de criticar. Todos dejaron de hablar como estaban hablando. Y ese hombre, dice, muy sencillo, muy humilde, no dijo nada, se metió, se sentó y esperó su turno. Le cortaron el cabello, le ayudaron con su barba y salió. Dice este hombre, Andrew Wilson, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, se quedó tan impresionado y salió atrás de ese hombre y le dijo, Señor, disculpe, quiero saber quién eres. Y dijo, perdón, mucho gusto, yo soy D.L. Moody. Dijo, Señor, cuando usted entró, y de repente el lugar se convirtió en santo. De repente había una santidad. Nunca había visto eso el presidente, el hombre que iba a ser presidente. Dijo Andrew Murray, un escritor, autor en el último siglo, uno de mis favoritos escritores, dijo esto, autores. El mundo todavía está por ver lo que Dios pudiera hacer con un hombre 100% rendido al Espíritu Santo. ¿Y sabe quién leyó eso? D.L. Moody. Y dijo D.L. Moody un día, por la gracia de Dios, yo quiero ser ese hombre. Miles de personas vinieron a Cristo. Comenzó con una escuela dominical de niños. Y de allí se desprendió, porque era un hombre lleno del Espíritu. A lo mejor no sabía cantar, es más, no sabía cantar. Contrató un Ira Sankey para que cantara en sus campañas porque él no tenía voz buena para cantar. No tenía talentos, no sabía tocar la trompeta. No sabía lo que otros quizás saben, que piensan que es importante para el ministerio. Pero ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que nos haría falta, hermanos, en nuestros días? ¿Sabe lo que es uno de los fundamentos más importantes en la vida cristiana? Es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que regresáramos esta noche a decir, ya basta pues,
mi indiferencia a la oración, ya basta pues mi ignorancia de la palabra de Dios, ya basta pues mi actitud hacia la iglesia, ya basta pues, voy a buscar que Dios me llene, que yo comience. Mi hermano se sorprendería lo que Dios pudiera hacer a través de usted, papá, a través de usted, mamá, a través de usted, jovencita, joven, en su iglesia, en su casa. Dios solo está buscando a uno que busque su rostro, uno que se pare y diga: hey, un momento, yo confío en Dios.